Espero que ayer hayan podido disfrutar del maravilloso día que nos ha tocado. Originalmente estaba previsto que tengamos mal clima, lluvia, frío y bueno, han podido comprobar que Mar del Plata nos puede sorprender. Y espero que gratamente, por supuesto. También interpretemos como señal que ese cambio de clima es, digamos, en sentido positivo para que todo esto vaya sobre ruedas, que creo que así va a ser, por supuesto. Bueno, antes que nada les quería pedir que de la manera que se encuentran ubicadas las mesas, tiene que ver con lo que va a ser el conversatorio a partir de las 15 horas. Las mesas en este momento están dispuestas de manera tal que se pueda hacer eso, pero al mismo tiempo les sugiero que ocupen una mitad de la mesa, o sea, que utilicen el semicírculo que queda mirando hacia el estrado, de tal forma que no queden de espaldas a la pantalla, para que puedan apreciar tanto a quienes se están exponiendo de manera presencial como a quienes van a estar a través de Zoom. Bueno, les decía, la mecánica de hoy va a ser exposiciones hasta las 13:30, después va a haber un espacio para el almuerzo, a las 15 horas se inician los conversatorios con 3 grupos, con las 3 temáticas diferentes que ya les vamos a ir comentando a medida que avance la jornada, y van a tener la posibilidad de estar con los panelistas, digamos, para hacer una suerte de mano a mano más directo. Pensando un poco en la parte lúdica, las mesas así dispuestas y con todos en círculo da como para jugar un sexto de truco, pero por ahí capaz que no es bueno hoy. Así es que, bueno, dando inicio a las actividades, nuestro primer panel: fraude fiscal y economía digital desde la óptica aduanera, casos y jurisprudencia. Hoy este micrófono, es que entre la altura del micrófono y mis lentes se complica un poquito. Bueno, el panel va a estar a cargo de la coordinación del doctor Carlos Monzó. Ayer, bueno, no me dejó que lo presente extensamente y hoy me dice que tampoco. Así que, bueno, el doctor Carlos Monzó es el director de la Escuela de Gestión Aduanera del IEFPA y con una amplia trayectoria, tanto nacional como internacional, conferencias, libros, realmente su currículum extenso, amplio y un gran amigo. Así que, bueno, Carlos, adelante. Muchas gracias. Hablando de truco, Pedro, cuando se tiene el ancho de espadas, se tiene el ancho de espadas. Teníamos un placer que queríamos darnos, Pedro y yo, y bueno, me tocó ganar a mí, y el placer es pedirles un fuerte aplauso para nuestro amigo Luis Rabadán, que hoy está cumpliendo años. Bueno, ahora sí voy a trabajar, Pedro. Empezamos con nuestro panel. La primera expositora es Luciana Kiyomi Murakami Salero. Luciana es funcionaria de la Receita Federal, es ingeniera en producción y trabaja en el área de auditoría en valoración de importación. Luciana, el auditorio es tuyo, pero ibas a... Hola, buenos días a todos. Yo soy Luciana, de Receita Federal de Brasil, y hoy voy a hablar de una experiencia brasileña en cuestión de valor en aduana y precios de transferencia. Para empezar, como acá la mayoría es impositiva, voy a hacer una
una pequeña explanación de las diferencias y similitudes entre la valoración en aduana y los precios de transferencia, porque la metodología es diferente en los dos casos, pero hay algunas similitudes. Bueno, el valor en aduana es utilizado para todas las importaciones, todas las operaciones de importación hechas entre las empresas, y el precio de transferencia se refiere al precio fijado entre dos empresas vinculadas en importación, exportación, servicios. Entonces, hay un punto de intersección entre esos dos controles, que son dos controles muy importantes en un tema, en este punto de intersección que son las importaciones entre vinculadas. Y hablando de una de las similitudes, podemos hablar que el objetivo de los dos controles, el objetivo de las dos metodologías son muy similares, porque tanto en la determinación del valor en aduana como en los precios de transferencia, el objetivo es garantizar que los precios fijados entre dos empresas vinculadas, entre dos empresas que sean vinculadas entre sí, hayan sido fijados en términos de plena competencia, como si no estuvieran vinculadas, como si fueran dos empresas no vinculadas. Con relación a la metodología, hay muchas diferencias. A pesar de algunos métodos serem similares entre sí, la metodología de determinación de valor en aduana y la metodología de los precios de transferencia son diferentes. Una gran diferencia es que, para empezar, es que para la valoración en aduana, el acuerdo de valoración establece una jerarquía más rígida, más una aplicación secuencial y excluyente de los métodos. El acuerdo establece 6 métodos, en que el método principal es el método de transacción de las mercaderías. Y este método solo va a ser aplicado, solo va a ser utilizado en los casos en que no sea posible aplicarlo. Cuando no es posible, parte al segundo método, y si el segundo método no es posible, ahí sí va al tercer método, y así adelante hasta el 6º método, que no es un método en sí, pero que es llamado del último recurso, pero es con una flexibilización de los criterios anteriores a partir de criterios razonables. Para los precios de transferencia, para decidir, la diferencia es que, en primer lugar, hay que mirar la legislación interna de cada país para ver cuáles son los criterios adoptados. En caso de Brasil, por ejemplo, Brasil tiene cuatro métodos para la determinación del precio de transferencia, a exclusión de la cotización de importación de commodities. Las empresas pueden elegir uno de los 3 métodos, otros métodos, para calcular, para tener sus informaciones de precios de transferencia. Y entre los métodos del acuerdo de valoración y los métodos de precios de transferencias, aunque sean metodologías diferentes, hay algunas similitudes. Por ejemplo, el segundo método y tercer método hay una similitud con el precio libre comparable, que se considera la transacción de mercancías idénticas o similares con los ajustes de comparabilidad. El tercer método, por ejemplo, se basa en el valor el cuarto método, que es método del valor deductivo del acuerdo, se basa en el precio de reventa de las mercancías, como similar al método del precio de reventa de los precios de transferencia. Y así como el quinto método, que es método del valor reconstruido, es similar, se basa en los costos de producción de los materiales, así como se basa el método de costo adicionado de los precios de transferencia. Y
Bueno, cuando hablamos de valor en aduana y precios de transferencia, aquí en este caso principalmente fue un punto importante en esta experiencia, es que cuando el contribuyente fija sus precios entre sus vinculadas, tenemos que tener en cuenta que hay sus objetivos comerciales se tiran a dos posiciones contrarias. Por un lado, por la parte de aduana, de los fines en aduana, pueden tener el objetivo de fijar un precio más bajo, porque cuanto menor el precio en aduana, menor la responsabilidad aduanera, tributaria, la responsabilidad de los derechos aduaneros es reducido. Y en relación a los precios de transferencia, cuanto mayor el valor fijado por las partes, es menor el beneficio imponible para la operación. Entonces, hay estas dos direcciones contrarias que se tiran, cada una para un lado. Y para la aduana, el objetivo es verificar si el precio fijado entre las partes vinculadas ha sido influenciado por la vinculación o no. Hay que determinar si el valor de transacción va a ser aceptado o no, y el objetivo de los precios de transferencia es buscar un precio de libre competencia. Pero en los dos casos tienen que garantizar que hay la libre competencia. Para la aduana, normalmente es ver si todos los elementos adecuados están incluidos en el valor que está practicado, y para la autoridad tributaria directa es ver si es garantizar que no hay elementos inadecuados en el precio que fue fijado. Y acá entramos en este caso, esta experiencia. Bueno, es un caso de una empresa multinacional del sector de bebidas, que había muchos indicios de que hubiera afectación de precios. Pero una cosa que está sucediendo bastante ahora, que entre las empresas multinacionales, grandes empresas, es que estamos perdiendo la comparabilidad. En este caso, por ejemplo, esta multinacional, hay un histórico de auditorías, de verificaciones en que se han encontrado la afectación del precio, pero en los últimos tiempos nosotros tenemos perdido la comparabilidad. Pues, cuando comparamos las operaciones entre las empresas vinculadas con las operaciones entre las empresas no vinculadas, que sean del mismo productor en el mismo tiempo, no se comparan más, porque hay una casi exclusividad entre las empresas vinculadas. Aquí algunos ejemplos de tres productos, de tres mercancías. Por ejemplo, entre las vinculadas, el precio practicado que había para una bebida, por ejemplo, era $1.82 cada botella. Y cuando encontrábamos alguna operación entre no vinculadas, en el mismo tiempo, del mismo productor, el precio practicado era $9.47, pero las cantidades practicadas eran muy diferentes. En los casos entre las operaciones entre la importadora brasileña y la exportadora extranjera vinculada, había muchas operaciones diarias de 5.000, 6.000 cajas con 12 botellas, al paso que entre las no vinculadas eran algunas importaciones puntuales de 300, de 500 botellas. Era muy diferente, no era posible hacer la comparabilidad y no teníamos medios de ajustar por las cantidades. Es necesario que haya un intercambio entre la administración aduanera y el contribuyente. Y cuando el contribuyente nos dice que no es posible, que no tiene los datos, nosotros tenemos que encontrar formas para ver, porque nosotros tenemos indicios de que hay afectación de precios, pero para que no se pueda aplicar, para que sea inaceptable el primer método, el precio de transacción,
hay que mostrar, no nos basta indicios. Y no nos basta que las empresas sean vinculadas, hay que mostrar que hay la afectación del precio. Normalmente, bueno, para que el precio entonces sea inaceptable, siempre que es inaceptable siempre que la vinculación haya influido en el precio. Y normalmente en los casos de verificación en valor, lo que hacemos es hacer una comparabilidad con otras operaciones de otras empresas. Pero en estos casos, como este, en que no hay comparación, no hay que se llaman importaciones paradigmas, que son utilizadas en los mismos términos, que son posibles de ser ajustadas para la comparabilidad. Cuando no tenemos estas operaciones paradigmas, tenemos que partir a otros medios para demostrar la afectación y partimos para un conjunto de indicios en la análisis de las condiciones de la venta. Y es ahí que las informaciones del precio de transferencia son informaciones muy ricas para esta determinación, para poder verificar las condiciones en que se ocurrieron las ventas, para poder verificar si hay la afectación o no del valor practicado entre las vinculadas, y a partir de ahí sí considerar inaceptable el método de transacción y partir para los próximos métodos. Acá en este caso, cuando partimos del análisis de la documentación del precios de transferencia, que en Brasil nosotros tenemos los precios parámetros, los precios de transferencias en la contabilidad de la empresa, el precio parámetro. Cuando empezamos a hacer las análisis de los precios, podíamos ver que el precio parámetro, el precio de transferencia, que es el precio determinado por la propia empresa, hace los cálculos, pone sus demostraciones y determina un precio que es el precio que sería el precio de libre competencia, aquel precio que es considerado un precio no afectado por la relación entre las empresas. Y cuando vemos los precios, vemos que hay, no sé si es posible mirar de lejos, por ejemplo, en algunos casos el valor en aduana es 128, aquí en valores en moneda brasileña, en reales, 128 reales, y el precio parámetro que está determinado en la información del precio parámetro es 316. Entonces, en muchos casos era posible ver que había esta diferencia. Esto es un indicio utilizado como hay un de los indicios de la afectación, de la comprobación de la afectación de precio. Y claro que en este contexto ellos entran como un conjunto de indicios que van cuando analizamos las circunstancias de la venta. Mirando las condiciones en que ocurren las ventas, por ejemplo, este caso como en otros, vimos, por ejemplo, que el establecimiento de los valores no había negociación, era hecha de una forma unilateral por el exportador que determinaba, y los precios en la factura, en la invoice, venía en reales y estaban fijos por varios meses. Cuando, por ejemplo, hacemos el análisis de la variación cambial de la moneda brasileña frente a la moneda del país productor, en el periodo en que los precios quedaron fijos por varios periodos, la moneda brasileña se ha desvalorizado en casi 30% y los precios en reales se quedan fijos en real. Cuando comparamos los valores en dólar, por ejemplo, vemos que los valores van disminuyendo. Entonces, las condiciones no son las mismas condiciones practicadas como si las empresas fuesen no vinculadas, fuesen no ligadas. Y bueno, siempre que hay indicios de que hay fundamentos para considerar que el precio de transacción no es
aceptable para fines de valor en aduana, hay que hablar los fundamentos a los contribuyentes y darles oportunidad para presentar respuestas. En este caso acá, el contribuyente, ellos presentan sus respuestas y sus argumentos, como por ejemplo que los precios son fijados en reales para minimizar efectos relacionados con las fuertes variaciones del tipo de cambio, pero cuando las empresas presentan sus argumentos, también tenemos la oportunidad de ver que sus argumentos hay contraargumentos para sus fundamentos. Por ejemplo, el cambio fijo no minimiza los efectos, sino que lo transforma a favor del importador, una condición que no es posible en transacciones entre empresas no vinculadas. Evitar cambios constantes de precio. No evitó cambios constantes. En dólar los valores hasta que se quedan menores, que serían protecciones, pero sin costo. En las relaciones entre no vinculadas, aquellas partes que asumen riesgos mayores esperan también remuneraciones mayores, el opuesto de que ocurre en estos casos. Y los precios de transferencia en sí, que son también calculados y presentados, la documentación es hecha y mantida por la propia empresa, según un criterio para precios de libre competencia, que también se muestran cuando se analizan que no son mayores o son no iguales y no referenciales a los precios practicados y presentados para el valor en aduana. Bueno, así que los indicios y las informaciones son analizadas y son agrupadas como un conjunto de indicios para caracterizar que el valor está afectado por la vinculación. Ahí sí es que se pasa para los próximos métodos, que una de las dificultades es que si no tenemos la comparabilidad por otras operaciones similares, de productos idénticos, de productos similares, tampoco es posible aplicar lo segundo o tercer método de valoración, que se basan en operaciones de mercaderías idénticas, en mercaderías similares. Entonces, tenemos que partir para el cuarto o quinto método. En este caso, nosotros teníamos condiciones de intentar de hacer el cuarto método, pero en cuestión de valor, una cosa que se pasa también es que a partir del momento en que la auditoría considera que el valor de transacción es inaceptable, la empresa, el cambio de informaciones se queda más difícil. Entonces, en este caso, tuvimos que ir hasta el sexto método y hacer la flexibilización del cuarto método, que ya teníamos muchas informaciones, pero algunos puntos específicos que la empresa pasó a no colaborar, tuvimos que hacer las flexibilizaciones con criterios razonables. Así que fue hecha la valoración. Muchas gracias. Perdón, algo que se me había pasado al comienzo. Estamos transmitiendo a través del canal de YouTube todas las sesiones. Entonces, quienes estén presenciando a través de esa manera pueden hacer preguntas a través del chat, porque todo eso va a ser tratado posteriormente en los conversatorios. En este momento, bueno, los distintos panelistas que van a estar, esas preguntas podrían responderlas, pero quizás sea más productivo que al estar dentro del conversatorio puedan intercambiar ideas con esas mismas preguntas que vienen a través del canal de Zoom. Así que bueno, eso era, Carlitos. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias. No me imagino cuando se tienen los nervios propios de la exposición, aunque uno lleve 1 millón de exposiciones, y tener que hablar en otro idioma. Así que
Bueno, muchísimas gracias. Doblemente gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Bueno, pasamos a nuestro segundo expositor, el doctor Juan Manuel Soria. Juan Manuel es abogado, vocal del Tribunal Fiscal de la Nación y especialista en Derecho Constitucional y Tributario. Juan Manuel, el auditorio es tuyo. Ahí se escucha bien. Bueno, yo esperaba hablar desde allá, pero bueno, cambió el formato. En primer lugar, bueno, agradecer a Carlos Monzó, a la IEFPA, a la FIP, a todos los que están presentes con paciencia acá para escuchar la exposición sobre este tema. La expositora anterior, la verdad que ha dado una muy buena exposición y, digamos, para los que conocen los temas de precio de transferencia y valor en aduana en Argentina, vale aclarar que las diferencias, las legislaciones no son tan distintas, es decir, que diría que casi el 100% de lo que ella ha dicho es con alguna pequeña variación aplicable en Argentina. Justamente las diferencias entre Argentina y Brasil están más del lado de precios de transferencia que del lado de valor en aduana. Eso es bastante similar en ambas legislaciones. Bueno, la idea de mi exposición está más centrada en analizar algunos casos de jurisprudencia que me parece importante, donde estos dos campos, precios de transferencia y valor en aduana, se relacionan. Previo voy a dar algunas ideas generales sobre precios de transferencia, porque me parece a veces importante repasarlas y que las tengamos presentes allá. La importancia, digamos, de los precios de transferencia. Ahí se los pongo en números, pero no es tanto el número, sino lo que ello implica. Ahí es un dato que, digamos, no es exacto. Algunos dicen un poquito menos, un poquito más, pero dicen, bueno, el 80% del comercio internacional argentino, exportaciones e importaciones, se desarrolla a través de empresas multinacionales. El primer tema en esto es, cuando uno mira el porcentaje, es desmitificar algunas cosas, porque uno cuando habla de empresas multinacionales se imagina las grandes empresas multinacionales, se imagina, pero cuando uno ve el número del 80% se da cuenta que no es tan así. Por eso la aclaración del segundo punto. ¿Qué son las multinacionales? Y las multinacionales pueden ser tanto nacionales o extranjeras. No necesariamente hay que tener el prejuicio cuando uno habla de una empresa multinacional está pensando en una extranjera, puede ser nacional, puede ser una gran empresa, puede ser una mediana empresa o puede ser una pyme. Es decir, cuando uno ve este porcentaje se da cuenta que no es solo un tema de las grandes empresas extranjeras, sino que es un tema de las empresas multinacionales que pueden ser extranjeras, pueden ser nacionales, pueden ser grandes, pueden ser medianas y pueden ser pequeñas. Es decir, el universo es mucho más grande. Y el segundo dato importante en esto es cuando uno dice, si el 80% del comercio internacional se desarrolla a través de este tipo de empresas que tienen como característica o como modo de actuar las multinacionales de poder manipular sus precios, uno se imagina, bueno, a ver, si el 80% del comercio internacional que tenemos en Argentina, en importación e importación, los precios son manipulados, uno llega a una conclusión bastante, digamos, preocupante, que es que la mayor parte de los números que estamos viendo en realidad no responden a la realidad de las transacciones en cuanto a lo que estas empresas hacen. Me parece que eso es como el primer punto para darse cuenta de la importancia, es decir, el 80% de lo que estamos viendo en el comercio internacional argentino no responde a la realidad de lo que realmente estas empresas hacen, porque esos precios que están declarados o esos precios que sirven para determinar impuestos a las ganancias o los derechos aduaneros, en realidad no son los reales. Después viene la metodología de, bueno, ¿qué hacemos para fijar un valor en aduana o para fijar un precio de transferencia
para el impuesto a las ganancias o para los derechos aduaneros. Pero me parece que esta primera idea es algo que uno, como concepto, siempre tiene que tener muy presente. Los dos puntos siguientes tienen que ver con algo que yo creo que es muy importante. En este punto, me acuerdo de lo que dijo Otero cuando hizo la introducción acá, que decía el tema de la restricción interna. Bueno, cuando uno a veces del lado de la administración, sobre todo de la FIP, DGA, DGI, digamos, y la división de competencia, que está muy bien porque no hay forma de controlar todo este universo, tiende a ver las cosas como compartimientos estancos. Y a veces hay que pensar que desde el lado de una empresa multinacional los compartimientos no son tan estancos. Entonces, ¿a qué apunta justo el segundo punto? A decir, el tema de la fijación correcta de los precios tiene una triple incidencia: en la renta impositiva, en la renta aduanera y en Argentina también el ingreso e egreso de divisas. Es decir, los precios, cuando se fija un precio, yo a veces hago la distinción, no nos olvidemos que un precio es un hecho de la realidad. Esa modificación tiene consecuencias que se extiende a todas las variables, a todas las especies impositivas que se aplican. Es decir, cuando yo modifico un precio va a variar mi impuesto a las ganancias, va a variar mi renta aduanera, mi renta fiscal, va a donar los derechos de exportación e importación, va a variar el ingreso o egreso de divisas que se generen. Por eso, y a veces esto me parece que es como el esfuerzo que se tiene que hacer desde la administración y también desde los jueces, de pensar que cuando una empresa tiene precios y los puede manipular, el análisis que hace no es compartimentado, sino que es integral. Es decir, es muy importante ponerse a veces en lugar de decir, hay que pensar, digamos, que no lo ve de modo aislado. No es que el que en una empresa está en aduanero hace una cosa, el que está en impuestos hace otra y el que está en la parte de cambios, probablemente se juntan y dicen, bueno, a ver cómo acomodamos todas estas variables para eso. Y creo que es de algún modo la misma posición que necesita a veces tener el fisco, es decir, por decirlo en términos muy groseros, juntarlo al de la DGI, juntarlo a la DGA, quizás hacer una consulta al Banco Central y decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando en esta operación. Y lo que vamos a ver en los casos de jurisprudencia es lo último, que a veces cuando uno ve una manipulación de precios, a veces puede tener que ver solamente con un tema de renta impositiva, a veces puede tener que ver con un tema de renta aduanera, a veces puede tener que ver solamente con un ingreso de servicio, a veces puede tener que ver con las tres cosas. Es decir, la motivación por la cual se manipula un precio, a veces hay que decir, bueno, a ver, hacerse la pregunta, digamos, ¿por qué lo hizo? Y yo creo que ahí voy a explicar dos casos más adelante. Voy a explicar un caso digamos, jurisprudencia ya conocida, en donde es como para mostrar, no en términos críticos, pero a veces por qué hay que hacer todos estos razonamientos, porque a veces uno, sobre todo pienso en una auditoría fiscal o en un análisis que se puede hacer en un caso, se desvía, digamos, de lo que tiene que ver y a veces por una cuestión teórica o intelectual, bueno, que estamos con un tema de precio, eso se desvía y no ve lo que es la realidad del negocio, que es lo más importante en esto. Bueno, acá un tema conceptual, que ya lo dije, es decir, la primera idea, sobre todo en derecho aduanero se hace muchos razonamientos de las distinciones entre precio y valor en aduana y que se confunde. La verdad es que cuando uno lo piensa en términos conceptuales no hay mucha diferencia, digamos, es muy clara la diferencia entre el precio y valor en aduana. Y yo el mejor modo de ejemplificarlo es, comparémoslo con las otras especies impositivas. Es decir, el precio es un hecho, digamos, de la realidad. Es decir, el precio es una transacción que se fija, en que se da valor a un determinado intercambio de bienes o servicios y se le da un precio. El valor de la aduana a veces es muy similar, yo creo que eso es lo que lleva mucho la confusión en materia aduanera, no tiene tantos ajustes como puede tener la base imponible del impuesto a las ganancias o el débito fiscal del IVA, pero en realidad la distinción conceptual es clara, es decir, precio es un hecho real, valor en aduana es la base imponible de un tributo aduanero que está determinado, creada y fijada por el Código Aduanero. Entonces, las confusiones yo creo que a veces son un poco a propósito, es decir, cuando uno habla de precio es una cosa, cuando se habla de valor de la aduana se está hablando de una base imponible que es distinta del precio. Esto, en la norma punitiva más importante que tiene el Código Aduanero, que es el 954, para los que conocen, es claro, en el inciso A se está hablando de valor aduanero, en el inciso C se está hablando de precio. Después un tema que se dice como un lugar común también en temas de precios de transferencia, que dice que son todas cuestiones de hecho y prueba. Justamente son todas cuestiones de hecho y prueba y eso, además de decirlo, me parece que también tiene como una implicancia mayor.
justamente hay que pensar cuáles son los hechos importantes y cuáles son las pruebas que tenemos que dar. Eso es a lo que apuntaba en lo que decía antes, de analizar bien los casos. Es decir, cuando uno se encuentra con este tipo de manipulaciones, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hizo? Y, digamos, y además si se trata de un tema de precios de transferencia donde hay vinculación, lo primero de todo es decir, digamos, no tanto partir de decir, a ver, ¿cómo lo impugno?, sino decir, bueno, ¿por qué está fijado este precio? Es decir, si tengo alguna sospecha de que este precio puede haber sido manipulado, creo que la primera pregunta siempre que hay que hacer, antes de aplicar el manual teórico de ajuste de comparabilidad, de mirar el otro precio, es decir, mirar el negocio, es decir, si yo tengo la sospecha de que este precio está manipulado, ¿por qué está manipulado? ¿Qué fue lo que llevó a que este precio, seguramente estamos ante un resultado de algo que se quiso hacer y no hasta algo que se hizo más o menos, sino que es algo que está bien pensado, digamos. Y en esto es importante el principio de realidad económica que tiene la ley 11683, y que yo creo que es un principio general de materia aduanera, de la ley federal aduanera, con lo cual no es que los aduaneristas tienen que prescindir de esto cuando hacen este tipo de análisis. Es decir, justamente lo que tiene como principio el principio de realidad económica, el artículo 1 y 2 de la ley 11683, es que apunta a mirar el negocio, es decir, a entender el negocio. Bueno, después el punto este es el éxito, y acá es también los temas culturales, ¿no? Hay algo que es muy notable de diferencia, digamos, entre el aduanero y el impositivo, y a veces por eso es bueno este intercambio entre ambos sectores, es que el aduanero tiene mucho menos problema en cambiar un valor o un precio por un valor teórico. Es decir, el aduanero es como que está acostumbrado por los ajustes de valor a decir, bueno, me parece que este precio con su consecuente valor en aduana está mal, bueno, lo cambio por otro porque hago una valoración de la mercadería. Y a veces el que está en la DGI, el juez del Tribunal Fiscal de Competencia Impositiva, es como que le cuesta un poco más decir, no voy a asignar un precio distinto al de la transacción porque se exige más, digamos, como convicción para descartar un precio. Y yo creo que en eso también es muy bueno el intercambio, porque me parece que los aduaneristas, por una larga tradición que tienen de decir, esta mercadería no me gusta el valor que tiene y la cambio por este valor teórico, no tienen tantos pruritos, digamos, para este tema. Me parece que ahí también esto es importante. Y acá, bueno, justamente cuáles son los riesgos, digamos, en la auditoría, en las controversias de precios de transferencia, que a veces pasan por esto, por un primer punto, y eso lo vamos a ver en un caso que voy a explicar como ejemplo de las cosas que a veces no deberían hacerse un poco mejor, digamos, es crítico, pero lo que quiero decir, de no entretenerse justamente con temas demasiado teóricos sobre precios de transferencia. El primer punto, ajustes de comparabilidad. A veces uno ve mucho en las discusiones de precios de transferencia cuando se quiere comparar un precio con un precio X de mercado, que sería el precio correcto, que empiezan las discusiones, que son la verdad las cuales se lucen los abogados y también se lucen los funcionarios de la FIB, donde decir, bueno, a ver, tenemos que llevar este precio que está controvertido, tenemos que ajustarlo porque hay que lograr el ajuste de comparabilidad. Cuando uno lo piensa desde el punto de vista de la realidad, sabe que cosas iguales no hay en el mundo. Entonces pueden hacerse larguísimas discusiones sobre ajustes de comparabilidad y la realidad es que es probable que siempre lleguemos a un punto donde la comparabilidad no existe, porque no encontramos los comparables, porque los ajustes no son determinados. Entonces, a veces es como que hay que razonar bien por qué se hacen los llamados ajustes de comparabilidad y qué sentido tienen, qué fundamento tienen. Lo vamos a ver en un caso justamente en un caso de una exportación de granos, un caso que se dio que cuando uno lo mira dice, bueno, la verdad, uno lo mira, digamos, dice, ¿por qué la DGI dio toda esta vuelta con este ajuste cuando en realidad había como un método más directo? Y la verdad que es como que en el modo de plantear el caso le hizo el juego al contribuyente. Por eso digo que no debe ser, ponga ahí, no debe ser un entretenimiento intelectual, sino que tiene que ver mucho con esto. O sea, cuando se habla de hecho y prueba y de que son cuestiones fácticas, me parece que lo más importante de esto es entender cuál fue el negocio y por qué el precio que está determinado, que es objeto de fiscalización, es ese y no es otro. Por ejemplo, ahí el caso de Malteria Pampa, lo vamos a ver, es un caso donde en definitiva se llega a una declaración exacta de precios y donde cuando uno termina de ver el caso se da a la conclusión a la que llega es que no se trató de una manipulación que no tenía que ver en definitiva ni con un tema de impuesto a las ganancias ni con un tema de derechos aduaneros, sino que tenía que ver pura y exclusivamente con un caso de
ingreso de divisas, que está prevista la norma punitiva en el Código Aduanero de imponer una sanción cuando una manipulación de precios lleva un ingreso o egreso de divisas distinto del que hubiera correspondido, digamos. Fíjense justamente ahí cómo se ve en un caso, digamos, que la manipulación de precios no tuvo que ver prácticamente con nada fiscal, porque la empresa, digamos, por los diferentes regímenes normativos, hizo lo que debía hacer, pero sí tenía que ver con un tema de ingreso de divisas, que cuando uno lo ve en el contexto de estas discusiones o en contextos actuales, digamos, con discusiones en impuestos a las ganancias en pesos, con discusiones en tributos, en este caso de la industria agroexportadora, que son tributos fijos, se da cuenta que, a pesar de que eso es bastante claro a nivel de legislación y en este caso cumplía la empresa con todos, igual hubo una manipulación por un tema de divisas. Una manipulación, digamos, en el sentido de lo que se entendió en esa decisión, ¿no? La primera causa que justamente quería referirme es esta oleaginosa Moreno, que es un caso del año 2000 en materia de impuestos a las ganancias en la industria agroexportadora, previo al famoso sexto método del año 2000, 2003, 2004. Es un caso que la FIP finalmente pierde. Están las fechas de las sentencias hasta la sentencia de Corte Suprema que confirma, digamos, lo que hace la Cámara. No, la Corte Suprema no entra al fondo, sino que deja firme la sentencia de Cámara, que había sido igual a la sentencia del Tribunal Fiscal. La importancia de este caso lo quiero analizar más desde el lado de cómo fue la estrategia de discusión, más que del caso en sí, que es un caso que la DGI pierde, sino para mostrar esto de ver los hechos y las pruebas que son importantes. ¿Cuál es el razonamiento de la FIP? Bueno, la FIP, cuando hace esta determinación, fue posterior a la sanción del sexto método, es decir, el sexto método ya existía desde el año 2003, esta causa empieza en 2005, 2006, es sobre el año fiscal 2000, es decir, que todavía el sexto método no se aplicaba, pero la FIP ya estaba entretenida con esto. Y el sexto método, la finalidad, como todos saben, es que el precio del exportador, en los casos de esta industria, se fijen a partir de la fecha de embarque y no de la fecha de la venta o de la concertación, que suele ser muchos meses anteriores. ¿Por qué? Porque la FIP veía que cuando se llegaba a la fecha, se había declarado, se había realizado la venta y se había declarado hasta la aduana y se habían pagado los derechos de exportación al momento en que formalmente se declaraba la venta, pero la exportación se realizaba muchos meses después se hace la factura, y la verdad que el precio que se fijaba acá era parecido al de 6, 7 meses anteriores, que era bastante más bajo en un contexto de mercado en commodities agrícolas alcista, digamos. Entonces la FIP, justamente al estudiar la industria, establece este método de decir, los precios de transferencia en materia agrícola, a partir del sexto método, vamos a fijar en fecha de embarque, no en fecha de concertación. Acá es importante hacer una distinción histórica que me parece también muy relevante en esto, porque se suelen confundir, a veces se habla de los precios oficiales de la SACPIA, de los valores oficiales de la SACPIA. Bueno, lo digo para tener claro, porque ya se ven los artículos de doctrinas que se lleva confusión a esto. Lo que hace la SACPIA, hay que tenerlo claro desde el punto de vista conceptual, son valores aduaneros oficiales, no son precios. Son valores aduaneros oficiales. ¿Por qué? Digamos, voy a hacer un poco de historia, pero me parece importante hacerlo. Los valores oficiales de la SACPIA, que responden al régimen de la Ley 21.453 de exportación de granos del año 76, se fijan porque en el año 76, previo a esta ley, cuya finalidad fue dar previsibilidad jurídica en materia de tributación aduanera, se desencadena a partir de que había muchas controversias de precios entre la aduana y los exportadores que incidían sobre el valor aduanero de estos productos. En ese momento, trigo, maíz, muchos años después la estrella es la soja, pero en ese momento fundamentalmente era esto. Estas discusiones permanentes sobre cuál era el precio, porque, a ver, no es que el mercado agroexportador varió, ya era un mercado bastante controlado por empresas multinacionales que están desde el año 30 en Argentina, llevó a este sistema de la Ley 21.453 del año 76, donde se dijo, bueno, para terminar con todas estas discusiones que hay en el Tribunal Fiscal, que eran discusiones de valor en aduana, pero que partían de justamente manipulación de precios, vamos a fijar este régimen por el cual se declara la venta, y los valores en aduana son estos fijos que fija la Secretaría de Agricultura, es decir, estos valores oficiales aduaneros. Nunca se habló de precios en esto, y son valores oficiales aduaneros para el momento en que se declara la venta, decir, este es el valor con el cual se van a
digamos, a declarar se van a pagar los derechos de exportación. De hecho, en la declaración aduanera tenemos el valor en aduana y el valor en mercadería. En el valor en aduana, cuando se trata de exportaciones de este tipo de productos, el valor en aduana es el que surge de la Secretaría de Ganadería. Al lado está el valor mercadería, que es el precio, que es otra cosa, completamente distinto. Pero por eso tenerlo muy presente, porque después cuando empiecen las discusiones, me parece que de un modo intencional se empieza a decir que estos son precios oficiales. No, no son precios oficiales, son valores aduaneros oficiales a los efectos de derechos de exportación e importación y nada más. ¿Qué pasa con esto? Estos valores en aduana respondían en realidad a dos variables. Quien los ingresa, como todos saben, son los exportadores de grano, de maíz, de trigo, pero quien los soporta no son ellos, sino que son los productores a quien se retrotrasladan. Por eso cada vez que hay un aumento de derechos de exportación en materia agrícola, los problemas no son con los agroexportadores, los problemas son con los productores. Por eso este valor aduanero oficial siempre fue una variable que a los agroexportadores, que eran los que los pagaban y los que fijaban los precios sobre estos productos, no, digamos, les venía bien. ¿Por qué? Porque no estaba pensado en la agroexportación, sino que estaba pensado en los productores, que eran los que en definitiva lo soportaban. Siempre eran un poquito más bajos que los que uno veía, pongamos, en el mercado de Chicago, en el mercado de Ámsterdam, en ese día. Es decir, era un valor que era muy útil al servicio aduanero, sirvió mucho para el comercio internacional, para dar previsibilidad. Se acabaron las discusiones de valor en la aduana en el Tribunal Fiscal por trigo, maíz, soja, y uno ve, no hay discusiones de eso porque el sector agroexportador, pero claro, 20 años después, cuando la DGI empieza a analizar precios de transferencia, dice, este valor en aduana, que es el que en realidad, o que usan para fijar sus precios los agroexportadores, y nos parece que son un poco bajos, más cuando vemos que en realidad la exportación y el precio se fija 6 meses después, y si vemos los precios internacionales del mercado de Ámsterdam, del mercado de Chicago de ese día, la verdad que son bastante más altos. Y de ahí surge la idea de la DGI de decir, para precios de transferencia, vamos a ir al precio de la fecha de embarque. Esto me parece muy importante. Hace poco salió un artículo en el que se hablaba de los precios oficiales no son valores en las aduanas oficiales, los precios son otra cosa. ¿Cómo fue el caso de Oleaginosa Moreno? Fue, como digo, un caso muy armado, cuando uno lo ve muy teórico, muy armado por alguien que decía, bueno, quiero llegar al precio, al valor oficial de la fecha de embarque, digamos, respondiendo a determinados parámetros de precio de transferencia. Oleaginosa Moreno es parte de la multinacional Glencore, y en ese año 2000, ¿qué pasó? Tuvo, obviamente, sus exportaciones a sus propias vinculadas, que la FIP sospechaba que eran precios que podían estar manipulados, pero por suerte, digamos, para la FIP, encontró que había unas exportaciones a Chile muy reducidas, donde el precio no era igual, y este es como, digamos, la existencia de una operación, de una exportación a un sujeto independiente, es lo que se llama en precio de transferencia un comparable interno, es decir, no tengo que ir a buscar un comparable en otro sujeto, sino que la propia empresa tiene transacciones con vinculados y transacciones con independientes. Entonces, lo primero que se hace, es lo mejor que puede haber para validar un precio controlado, es tener un comparable interno, es decir, un precio con un independiente que sea similar al vinculado, porque si es similar, dice, mirá, yo mismo le vendí a un independiente y el precio es más o menos el mismo. La FIP lo vio, pero se dio cuenta que el comparable interno era más alto, es decir, bueno, tengo el ajuste, porque el comparable interno con independiente me da un precio más alto. Ahora, ¿qué razonamiento hizo la FIP? Porque ya estaba con la idea del precio de fecha de embarque. Hizo este razonamiento, dijo, estos precios a independientes son bastante parecidos a los precios oficiales o a los valores oficiales aduaneros de la fecha de embarque. Hizo un sexto método, dijo, voy a comparar todas las operaciones con el valor oficial de la fecha de embarque, que como ya estaba en el sexto método, y cuando me dé más, lo ajusto. ¿Por qué digo que esto fue muy beneficioso en un primer momento o por qué fue beneficioso finalmente para el contribuyente? Esto que desde el punto de vista teórico parecía tan sólido. Porque empezó una discusión de comparabilidad, es decir, cuando hace este ajuste basado en el comparable interno, lo que primero que hace la empresa es decir, sí, vos me decís esto, pero no es comparable. Cuando uno analiza el caso de Oleaginosa Moreno, voy a pasar, sí, bueno, le tenés que dar otra charla entonces. Cuando usa el comparable interno, llega a la conclusión de que no es comparable. ¿Por qué? Porque el mercado de Chile es distinto, porque es otro tipo de mercado, porque
con lo cual se cae la base conceptual para aplicar el valor oficial de la fecha de embarque en las operaciones comparadas. Es decir, esto es como un exceso, si se quiere, de análisis teórico. Y el otro caso, me da un poquito de tiempo más, que son, y donde se puede ver, digamos, justamente un approach distinto, son los casos de Maltería Pampa, que son aduaneros, pero que en definitiva son de precios de transferencia, porque lo que se impugna acá, bajo el 954.1, inciso C, es justamente una declaración de precio inexacto. Aquí no había una discusión, ni aduanera ni impositiva. ¿Por qué? Porque la propia empresa en materia impositiva había ajustado sus precios bajo el sexto método. Es decir, la empresa no... A ver, vamos a ver a la parte fáctica, así cumplimos con el tiempo. ¿Qué es lo que detecta la aduana de Bahía Blanca en este caso? Son exportaciones trianguladas de Argentina a Brasil, que se realizan en pocos días. En esos pocos días el precio declarado en el campo valor mercadería, no valor en aduana de la declaración jurada, varía, este es uno de los casos, varía en $50, es decir, cuando se declara la exportación en Argentina son $300, cuando el sujeto vinculado, es decir, el mismo grupo económico declara la importación en Brasil, hay $50 de diferencia. Esto se detecta por el sistema Indira de la aduana, es decir, informan esta diferencia, y la empresa y la aduana dice, bueno, acá hay una declaración inexacta de precios, claramente, dame la explicación. Bueno, y ahí es donde se suscita el caso, porque la empresa se presenta con una certificación contable diciendo, no, yo cumplo con precios de transferencia. Yo cumplo con precios de transferencia. La verdad que esto en el Tribunal Fiscal lo primero que hicimos, digamos, cuando se instruyó el caso, fue decir, bueno, la verdad que cuando yo digo que cumplo con el impuesto a las ganancias, no traigo una certificación contable donde yo digo que cumplo con el impuesto a las ganancias. Traigo mis declaraciones juradas. Digamos, me parece que, la verdad que todos creo que son acá de DGI, uno no presenta una certificación contable. Bueno, esto fue lo que hizo la empresa. Que dijimos, no, trae tus declaraciones juradas de precios de transferencia y mostrarnos que hiciste. Si vos cumplís, no nos traigas una certificación. Traemos a ver qué hiciste. Bueno, cuando la empresa trae la declaración jurada de precios de transferencia, el precio de transferencia había sido ajustado a los fines del impuesto a las ganancias bajo el sexto método. Por lo cual fue el primer indicio en realidad de que los precios que había declarado en aduana eran inexactos, porque la propia empresa los había ajustado. Y desde el punto de vista de la renta aduanera, como este es un producto de la ley 21453, tampoco había una discusión, porque al estar bajo esa ley se había declarado por la DJB y se había pagado los derechos de exportación en base a los valores oficiales aduaneros. Es decir, lo único que había era que la propia empresa había ajustado sus precios, que el precio en destino por el sistema Indira era distinto, trajo alguna otra prueba más mostrando otros precios que depurados daban que siempre los precios en Brasil eran más altos, con lo cual, digamos, a nivel de discusión aduanera se terminó concluyendo en que estos precios eran inexactos. Esto fue controvertido a nivel jurisprudencial porque justamente desde el punto de vista aduanero se venía aplicando un concepto propio de transacciones entre partes independientes a este tipo de transacciones. ¿Qué es lo que se decía desde la posición contraria? Que revocaban las sanciones aduaneras. No, decían, no hay declaración inexacta, porque si el precio declarado coincide con la factura, coincide con el precio, coincide con la divisa ingresada y coincide con la contabilidad, el precio nosotros decimos que no es inexacto. Está muy bien todo ese razonamiento, lo que pasa es que prescindía del concepto de vinculación, es decir, la prolijidad contable de factura y de divisa no indica de manera inmediata en una transacción controlada que el precio es veraz. Y estos son los argumentos que venía usando la Cámara. La otra cosa muy particular de estos casos es que se ponía como carga de la aduana, además de los datos que aportaba de todos los precios que eran diversos, probar mediante un ajuste de valor que en realidad estaba mal hecho, era inexacto el precio. La verdad que ahí dijimos, no, la verdad que cuando el precio es controlado en una operación de triangulación, y el precio es controlado por el mismo grupo económico, y esto está probado, y hay estas variaciones tan notables en pocos días, la carga de la prueba, y creo que esto es lo más importante de esta jurisprudencia, es sobre el contribuyente, no sobre la aduana. Es más, había alguna jurisprudencia que se decía que tenía que hacer un ajuste de valor o un análisis de valor en el precio de destino y un análisis de valor en el precio de origen. La verdad decimos, no, si el precio es totalmente controlado por la empresa, es la empresa la que tiene en un punto que justificar esta variación.
Así que bueno, estos casos se empezaron a dictar. En principio la Cámara se atenía a esta jurisprudencia tradicional y finalmente este año varió y, digamos, tomaron estos razonamientos del Tribunal Fiscal y sentaron dos cuestiones que me parecen muy importantes desde el punto de vista práctico. Este tema de la carga de la prueba, es decir, que en materia de precio controlado las cargas son dinámicas, es decir, dejar un poco de cargar con tanta mochila sobre precios inexactos a la aduana, al fisco en este caso, y lo otro que es algo muy propio que se daba en el derecho aduanero sobre esto es la frase de no, precio de transferencia no es materia aduanera. La verdad es que el 954, inciso 1, desde que se sancionó como figura en el año 73, siempre fue claro que se refería a precios. Y las regulaciones que están en el Código Aduanero, si bien tienen referencias a precios afectados o vinculados, no tienen regulaciones totales o integrales sobre materia de precios vinculados. Esas están en el impuesto a las ganancias. Y ahí el razonamiento que estaba en los fallos de la Sala E y que después la Cámara tomó es decir, señores, el derecho federal, digamos, es una unidad, no es un compartimiento estanco. Y la verdad que la falta de previsiones sobre vinculación, sobre relación funcional, sobre manipulación de precios, que uno pueda ver en el Código Aduanero, no quiere decir que no puede ser suplida por lo que está en la Ley de Impuesto a las Ganancias, porque el legislador federal es uno solo, es decir, no es que el legislador federal, cuando hace una ley especial sobre precios de exportación en Impuesto a las Ganancias, está diciendo, no, pero esto no aplica al Código Aduanero. O, digamos, para dar el ejemplo que puede ser más familiar, no es que cuando el Código Aduanero nos hablan de impuesto al valor agregado, decimos, bueno, pero acá en el Código Aduanero no se habla de impuesto al valor agregado de tributo. Bueno, sí, no se habla, pero la legislación federal es una. Me parece que ese era un punto muy importante, digamos, en estas sentencias últimas. La importancia de esto es, y con esto cierro... Juan Manuel, sí, si vamos... Sí, con esto cierro. Me parece la importancia de la mirada integral, digamos, en el juzgamiento de este tipo de cuestiones, es decir, de la mirada desde el punto de vista tanto impositivo como aduanero como cambiario y todo lo que implica este fenómeno. Y digamos que de este modo es que se va a poder lograr, digamos, un mejor tratamiento de estos temas a nivel tanto de administración fiscal como de jurisprudencia judicial. Con eso termino. Les agradezco. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. ¿Cómo cuesta con los abogados? Bueno, seguidamente, espero que no sea tu faceta de abogado la de tu exposición. Nos olvidamos del abogado. Bueno, seguidamente va a hablar Jorge de Petris. Jorge es abogado, Era. Sí, es Master in Public Administration. Exactamente. De la Universidad de Harvard. Fue director de fiscalización en la Administración Federal de Ingresos Públicos y ha trabajado en los equipos de investigación que redundaron en casos tales como la mafia de los contenedores, por ejemplo, y además ha trabajado en el área de narcotráfico. Jorge. Adelante. Bueno, vamos a cuidarnos con el tiempo que tenemos poco. Bueno, primero muchas gracias al IESPA, ya es casi un hábito que tenemos marcado en el calendario todos los años a fin de año una charla, así que adelante con eso. Vamos rápido. Organizaciones criminales digitales. Corremos un poquito del Zoom, no vamos a hablar de tanto técnico, sino vamos a hablar de las organizaciones criminales. Y aclaro esto, es la mirada de un saboteador, que algunos se horrorizaron la palabra, pero es la mirada del sector público. O sea, no nos interesan como un zoólogo que estudie las organizaciones criminales, digo, las etnias son importantes, a nosotros no. Es dónde el sector público puede actuar para trabajar con esto, que es un problema endémico del siglo XXI. Cortito vamos a hacer un ejercicio. Porque primero, ¿de dónde vienen las organizaciones criminales? Tenemos que entender que viene la sociedad del riesgo. Hoy vivimos la sociedad del riesgo. ¿Qué es la sociedad del riesgo? Hay autores, podemos hablar Giddens, podemos hablar un Ribeck, sociólogos geniales, sobre todo en los años 90 empezaron a escribir, pero vamos a algo más práctico. Vamos a hacer un ejercicio cortito y lo van a entender fácil. Imagínense, si pueden, cierran los ojos, imagínense que están en París, que le tocó una beca, que le tocó un trabajo en París, que fueron para allá, que cenaron a la noche en el Sacré-Cœur, que lo vieron iluminado, que vieron la Torre Eiffel, todo fantástico.
Perdón, no aumentaron tanto los viáticos por la Comisión al Exterior. Estamos haciendo ejercicio, estamos jugando. Imagínense que están al otro día en los jardines de Luxemburgo con una croissant y desayunando ahí y golpe siente ¡boom! ¿Qué pasó? Charlie Hebdo, lo que vendría a ser el Barcelona nuestro. Entraron unos locos y con una ametralladora mataron a todos los periodistas. ¿Qué pasó con ese mundo ideal? Y cuando se están recuperando, ¡boom! Bataclan, el gran rey nuestro. Tipo que se subieron con la ametralladora al escenario y mataron al público un montón de gente. Y cuando se están recuperando, ¡pum! Un camión en Niza agarra la peatonal, como se agarra acá la Güemes, creo que es la peatonal, Olem, y atraviesa y mata un montón de personas. Y después tenemos los chalecos amarillos, que son nuestros piqueteros, pero nada más que xenófobos. Dice, ¿qué pasó con Francia, que era ordenada? París, que era ordenada, era lindo. Y ahora sentimos esa ambigüedad de ese desorden. Y acá nos tenemos que alejar un poco. Porque si nos alejamos es, paralelamente a eso, la mortalidad cada vez se extiende más y los niños cada vez mueren menos en todo el planeta. Y cada vez menos gente que muere de hambre. Entonces, es decir, ¿el mundo actual está tan malo? Y si nos volvemos para atrás en Francia y decimos, ¿no hubo en el siglo XIX 3 revoluciones sangrientas donde corría sangre en todo París? ¿No hubo en el siglo XX las 2 guerras mundiales donde murieron millones de personas y donde Hitler desfiló en Les Champs-Élysées y debajo del napoleónico Arco del Triunfo? Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es la sociedad del riesgo? Y acá hay 3 cosas para ver y qué socar la organización. Primera diferencia de percepción. Antes la gente vivía creyendo o en la providencia, o en Alá, o en Mahoma. Nosotros no, pedimos racionalidad de cálculo. ¿Por qué pasa esto? Ante la providencia. Es una diferencia de percepción. La segunda, antes y ahora había riesgos, pero eran distintos, aunque no parezcan. Antes había riesgos naturales, que eran los ciclones, los terremotos, las inundaciones, las pestes. Y ahora hay riesgo, lo que se llama manufacturado, que hace el hombre. ¿Qué es eso? Y significa que también nos hizo la energía nuclear, que nos sirvió para alimentar plantas y bajar el petróleo, pero sin embargo tuvimos Chernobyl, tuvimos Fukushima, tuvimos bombas. Y ahí nos empezamos a preocupar, porque eso es creación del hombre, no es creación de cosas. Qué bueno el petróleo que nos terminó siendo funcional, pero le tenemos miedo al calentamiento global y al cambio climático. Empieza a haber riesgos manufacturados en esta sociedad. Y por último, el más fiel que teníamos, la bandera brasileña tiene orden y progreso, que dice, era la ciencia y la técnica, no iba a ayudar al futuro. ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Porque ahora empezamos a dudar. Antes la ciencia nos ayudaba porque nos ponía petróleo en los autos, pero a la vez el calentamiento global. Los celulares nos encantan, pero ahora no sabemos qué pasa con las redes, si va a traer cáncer en el futuro o no. ¿No? Entonces, acá es donde tenemos que entender que la ciencia y la técnica empieza a ser algo que tenemos que dudar. Las organizaciones criminales, ¿qué hicieron? Nos ganaron el partido, o nos vienen ganando el partido, pues fueron las primeras que abrazaron esto. Todos los cambios en la ciencia, la técnica, la selección, lo abrazaron las organizaciones criminales. Y ese es el problema que tenemos. O sea, hoy, los jueces antes se basaban, los jueces penales, en la escucha telefónica, y hoy se maneja con mensajería estilo Icardi la China, ¿no? Que no deja rastro en ningún lado. Y ahí tenemos un problema bastante grande. Vamos a las organizaciones criminales rápido, que no se nos vaya el tiempo. Vamos. Ahí está. Rápido. Los gobiernos no pueden controlar el tráfico de drogas, armas, ideas, personas y dinero. Estos mercados ilegales están dominados por redes ágiles, multinacionales y con muchos recursos potenciados por la globalización. Los gobiernos seguirán perdiendo estas guerras si no son capaces de crear y adaptar nuevas estrategias para hacer frente a estos nuevos desafíos que configuran el mundo, tanto como lo hicieron en el pasado la guerra entre Estados. Lo dice Moshe Naim, un especialista en política internacional. Puede decir, exageró un poco. Y rápidamente vimos que unos muchachos que antes andaban en camello y eran pastores, y que ahora lo vemos con una Hilux pero cuadrada, como se hacía acá hace 30 años, echaron el ejército más poderoso del mundo de Afganistán. Entonces decimos, guarda con estos. Pero la segunda parte está la clave de lo que tenemos que discutir. Él dice, además, la dificultad de combatirlo por su carácter transnacional, es muy difícil que las burocracias con su procedimiento repetitivo puedan enfrentar con alguna probabilidad de éxito estas organizaciones ágiles y cambiantes. Ese es el problema. Ellos cambiaron y nosotros no. La modalidad de acción estatal sigue siendo como era antes. Y nosotros tenemos un fenómeno nuevo. Vamos rápido.
Las organizaciones criminales nos provocan temor, magia, son implacables, tienen ejércitos en la sombra. No, señores, son racionales. Contrariamente, después vamos a esta, contrariamente a lo que se cree, son racionales. Las organizaciones criminales son perfectamente racionales y tenemos que entender esa racionalidad. Y hay 3 autores que lo explican. Weber, racionalidad con arreglo a fines. ¿Qué significa? Que yo voy a hacer un acto si voy a ganar plata o dinero o algo con ello. No lo voy a hacer si no. Y usted me dice, no, pero a veces son irracionales. En México mataron un montón de gente. En México mataron un montón de gente por un presidente que se llama Calderón que dijo, le declaró la guerra a las mafias. Y la mejor negocio que tuvo la mafia es empezar a tirarle cadáveres arriba de la mesa para que el Estado fuera su socio como lo era antes de Calderón. No es que se muere la gente por casualidad, se murió por eso. En Brasil pasó en San Pablo, cuando en un momento empezaron a incendiar colectivos y a hacer desastre en todo. ¿Por qué hace la mafia eso? Porque estaban cerca de cambiar a los líderes de prisión. Entonces devolvieron con actos públicos. Entonces, la mafia es cualquier cosa menos irracional. Es absolutamente racional y voy a poner un ejemplo violento. Es ISIS. Puede ser tan irracional o racionalidad con arreglo a valores, como se llama alguno, con los muchachos de ISIS cuando se subían a un auto y explotaban con un coche bomba en cualquier lado. ¿Está? Qué racionales que son. Sí, pero cuando negociaban petróleo, que gracias a eso vivían con la mafia turca, lo hacían como buenos hombres de negocio, no bendecían el camión o se lo encomendaban a la... Decían, tiene tanto litro y vale tanto. Eran buenos hombres de negocio, racionalidad con arreglo a fines. ¿Qué dice Becker? Que todas las mafias y todo el delito se maneja con riesgo de rentabilidad. ¿Y cuál es la clave? Que el único que puede aumentar el riesgo es el Estado. Y si no, miren la diferencia, una quiniela clandestina gana un porcentaje chiquitito y miren el tráfico de droga que tiene un porcentaje grande. Riesgo, rentabilidad. Mayor riesgo, mayor rentabilidad pido a cambio. Punto. Como un prestamista. No es lo mismo darle a un banco que a un burrero. Y le pone más interés. Y después lo último, Luya, que es un, qué casualidad, italiano, que dice, señores, no son las organizaciones criminales iguales. Hay unas que son predatorias. A ver, los motociclistas que venden droga en Estados Unidos, que asaltan, que golpean, roban y se van, estilo Bonnie and Clyde, ¿está? Pero después viene la parasitaria, la salada. Cuando hay una vinculación con el Estado, que el Estado ya permite algunos comportamientos ilegales y los cuida, los prostíbulos, lo que quieras. Y la peor de todo es la simbiótica. Cuando las organizaciones criminales toman el Estado, porque ahí cuesta mucha sangre sacarla. México, el norte de México puede hablar de eso, muchos estados balcánicos pueden hablar de eso. Vamos a la cancha, seguimos. Allá tengo que enfocar, ahí está. ¿Cómo son? ¿Cómo cambiaron? No hay más cárteles, hay muy pocos cárteles, esos que veíamos vertical, grandes, controlaban todo. ¿Cómo se llama? El Chapo Guzmán o algo así. Hoy lo que hay mucho más es redes, salvo excepciones. Cuando estás en Nueva York, no hay un boss en Nueva York que maneja droga. Un tipo que consume droga, le pregunta, agarra el teléfono y le pregunta 5 o 6 qué tiene y conoce la calidad que vende y a qué precio tiene. Y elige el que más le gusta. No es que hay uno que le pone una pistola en la cabeza y le compra solo a este. No existen las redes en esos países. En la Salada hay un montón de negocios. Las autopartes, que es un negocio ilegal en la Argentina, se pueden comprar en distintos lugares de Guarnes. No se compran en uno, no maneja uno el negocio. Sí, donde hay control de territorio. O sea, la frontera de Estados Unidos está tabulada y hay guerra permanentemente. En Brasil, las favelas, sí que hay guerra de territorio, pero es una parte chica del negocio, no la parte grande del negocio. Ciberdelito, por decirle que hay organizaciones muy importantes, no es que tiene un jugador, yo hago y los otros no. Hay redes, y tenemos que entender que funcionan redes. Vamos a la cancha, vamos a seguir. Ahí está. Las redes, además, ¿qué característica? Las redes tienen flexibilidad. Antes había una teoría, se le pegaba al capo de la red y se destruía el capo del cártel y se caía el cártel. Las redes son tremendamente más flexibles. ¿Por qué? Porque son invisibles. O sea, nosotros sabemos los monos en Rosario, pero no sabemos quién trafica en Buenos Aires. ¿Y alguien duda que hay 10 veces más tráfico en Buenos Aires que en Rosario? ¿Por qué? Porque ¿a qué redes? Entonces, son flexibles, cae uno y se levanta otro. Son resilientes, se regeneran. Reciben golpe del Estado y automáticamente se regeneran. Redundancia, que esto no es una pavada. ¿Qué significa redundancia? Que algunas habilidades que contratan, por ejemplo, los aduaneros conocemos en droga los medios de ocultamiento, cae uno, pero hay otro lado que lo sabe hacer. Antes buscamos quién sabe hacer esto en el cártel y en las redes las competencias se van trasvasando. Translalización, cuando le conviene cambian de país y después, al ser ready y estar metidos en todos lados, conocen mejor la vulnerabilidad del Estado, lo cual las hace más peligrosas.
De mercados legales a ilegales, vamos rápido. Antes, cuando éramos chicos, o algunos que tenemos edad, y era siempre contrabando el café, los televisores, era mercadería legal, mercado ilegal. La forma en que llegaba el café era ilegal, pero la mercadería ilegal. Hoy no, hoy hay tráfico de personas, hoy hay armas, hoy hay droga, pasamos de la pornografía a la pornografía infantil. Es mercadería ilegal con tráfico ilegal de mercadería, lo cual lo hace cada vez más peligroso y cada vez más difícil. Son chicos cada vez más pesados los que juegan del otro lado. Vamos para allá. Caldo de cultivo. No en todos los países es igual. ¿Qué es caldo de cultivo? Uno, cuando hay mercados ilegales y corrupción. O sea, encontraron para hacer los atentados a la Embajada de Israel, encontraron un caldo fértil en la Triple Frontera. ¿Por qué? Porque en la Triple Frontera había un montón de mercados ilegales. Que exista la salada también. A nosotros nos sirve de mercados ilegales. Países que tienen menos mercados ilegales es más difícil entrar. Digo, por poner ejemplo, Uruguay o Chile, acá en Latinoamérica, que no tienen tanta tradición de mercados ilegales, se le entra. Ausencia del Estado, complicidad o incapacidad. ¿Qué significa ausencia? Cuando hay guerra siempre se mete el Estado. A ver, el primer proveedor de heroína del mundo es Afganistán. ¿Por qué? Porque tuvo una guerra. Al no haber Estado, empezaron a sembrar y la alianza del famoso Alianza del Norte de 20 años eran señores de la guerra que cultivan opio. ¿Me entendés? Ganan terrenos a través de la guerra para cultivar opio. ¿Qué otro? Corrupción del Estado, cuando el Estado controla el territorio parcialmente. Colombia no tiene controlado el territorio, es una situación real que vemos. Y después, dividir el Estado. Los estados de Centroamérica es tan poderosa la droga que no pueden controlar ese tráfico. O sea, te guste o no te guste, Salvador no tiene la capacidad estatal ni de Estado con fuerza para parar todo el tráfico de cocaína que viene desde Colombia hasta México. No tiene. Y las maras son hijos de eso. ¿Tá? Eso es lo que nos pasa. Caldo de cultivo. Vamos adelante. ¡Tac! Ahí está. Diversificación. Fíjense que son todas características que tiene un negocio. ¿Qué es normal? ¿Qué es diversificación horizontal? Cuando empiezo a incorporar distintos rubros. Acá, cuando hubo manzana blanca o cocaína, había serbios que manejan la ruta de la heroína, se llama la ruta de los Balcanes. Hay dos, una que viene por Rusia de la heroína y otra de los Balcanes. Pasa primero por... Bueno, lo vamos a hablar después, la cuestión geográfica. ¿Qué es lo que hacen? Que hicieron una carrera de cocaína a la heroína. Cuando los mexicanos se dedican solamente al tráfico de droga, no, también incorporaron el sicariato, el asesinato, los secuestros extorsivos, y no sé si se acuerdan cuando se murió mucha gente porque explotó un oleoducto de Pemex. En realidad fue gente que vino después que había, o creo que eran los templarios, que habían secuestrado, habían robado petróleo de ahí para vender legalmente. Eso es lo que empieza a pasar. Diversificación vertical, como toda empresa empieza a querer los eslabones para atrás o para adelante. No te extrañes, Estados Unidos tiene un problema con México permanente porque los cárteles se abastecen solo de armas en Estados Unidos y compran sus propias armas. No, todas las organizaciones ilegales del mundo quieren empezar a manejar su lavado de dinero y sus criptomonedas. Y tienen su brazo financiero que hace eso. Eso es vertical. Geográfica, la guerra de territorio. Cuando se empiezan a pelear en México, por acá sí, por acá no. ¿Me entendés? Diversificación y hibridación es algo que está mucho en la literatura. Hay un peligro que las organizaciones criminales muten en organizaciones terroristas. Hasta ahora no está probado. Lo que pasa es al revés. O sea, todo el corredor de los Balcanes, la ruta de los Balcanes que está en el centro de Europa, que lleva la heroína a Europa, son excriminales serbios. Pero no era que primero fueron criminales y después guerrilleros. Primero fueron guerrilleros y después fueron criminales. Mucha mano de obra que está en Perú con la droga está vinculada a Sendero Luminoso. No es que se sacaron la droga y después se hicieron de Sendero Luminoso. Aprendieron a usar las armas ahí, aprendieron el uso de la violencia ahí y lo utilizaron para guerrear y obtener este recurso. Hasta ahora la hibridación, no hay muchos casos de hibridación al revés. Vamos rápido. Acá está la bestia. Acá está la bestia. Estas son las organizaciones. Me olvidé de un punto que le voy a decir. Transnacionalización. Hubo todo un debate que se iban a transnacionalizar, que las organizaciones iban a estar en todo el mundo, que fue un fiasco. No hay una KPMG que controle cómo está mi brazo en Uruguay para ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una red local, ¿no? Esto es clave, porque acá podemos entrar los organismos del Estado.
siempre tiene que haber una base en el territorio. ¿No? O sea, cuando los colombianos decidieron matar en el Unicenter por una venganza, lo contrataron a Marcelo Mayo, no mandaron un asesino a Colombia. La mafia rusa no tiene tipos esperando en todas las capitales para actuar y matar cuando tiene que matar. Va y se contacta con la mafia de ese país. ¿Me entendés? Está probado y hay bastante literatura. Por ejemplo, los rusos, las Lobenkaya se llama, una de las mafias rusas más pesadas, que se dedica a presionar el apriete común a los negocios y le cobra un porcentaje, lava su plata en Italia, con entrepreneurs del delito italiano. No quiere una mafia para que no le saque la plata, quiere varias cosas de tenerlo más controlado, diversifica. El caso que yo leí tenía una sola persona, un ruso, que hablaba bien italiano en Italia, y él controlaba cómo lo estaban, cómo lo manejaban las cuentas, cómo giraban las cripto, etcétera, etcétera. Tenemos un poquito de tiempo más, entonces vamos a volver. Lo que nos dijimos primero es esto. Esta es la bestia. ¿Cómo se divide la bestia o se clasifica la bestia? Hay 3 tipos de bestias. Una, las que son puramente digitales, que es ransomware, ciberdelito, todo está en la web. O sea, la mayoría de los ciberdelitos que aparecían en Holanda y en Bélgica venían desde Bulgaria y Rumania. Teléfono para los abogados, porque jurisdicción y competencia va a ser un tema del futuro bastante importante con las redes, ¿no? Bastante importante con las redes. Segundo, organizaciones criminales normales que utilizan elementos. Básicamente la criptografía, el primero de todos. Toda la justicia era la escucha telefónica y ahora todo lo hacen con mensajería encriptada. Una cámara que puede servir para detectar delincuentes, también lo pueden tener delincuentes en la puerta para ver cuando llega la policía y desaparecer rápido. Puedo utilizar los hackers para sistema de control, para en un momento hacer un ataque y volver. Entonces, ojo que están usando esto. Y por último, también el delito común. Les voy a poner un ejemplo que le va a aterrorizar a todos. Después vamos a hablar la parte linda, pero le va a aterrorizar a todos. En Bélgica se detectó un tipo, y miren esto, vendía droga por la Deep Web, fuera del alcance del Estado. Los pagos eran en criptomonedas, fuera del alcance del Estado. La droga se la manejaba sin conocerlo un africano del norte, podía elegir 1000, ¿no? Que había, que la tenía en un departamento, subía al departamento porque le iba a buscar, la subía al departamento y después cuando le entregaba. Siempre las cantidades que se vendían eran menores para consumo personal, se caía precio era para consumo personal, entonces lo tenían que liberar y lo entregaba por un Rappi. Lo metía dentro de un libro y lo mandaba por Rappi. Ese es un entrepreneur, un delincuente individual. Ese es el futuro. Eso es lo que tenemos. Esa es la amenaza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá este es el problema. Turner y Pignon, no voy a leerlo porque si no se nos va mucho el tiempo. Son 2 tipos que estudiaron 84 desastres, acuérdense al principio, manufacturados. Estudiaron Boffa, los más grandes de Berredi en la India, estudiaron Chernobyl y dijeron, en todos los casos no fueron fallas técnicas. Había una falla entre lo que creíamos nosotros que solucionaba el problema y el problema que fue mutando y que ya no se solucionaba. Y dice, antes de la explosión hay un periodo de incubación donde empieza a haber un montón de irregularidades, que es lo que estamos viviendo nosotros. Ese montón de irregularidades. Es cuando vemos a los talibanes echando el ejército norteamericano. Es cuando vemos que los monos crecen y no sabemos cómo pararlo. Es cuando vemos el delito en México, que hace años que lo único que hace es crecer. Es cuando vemos a la mafia brasilera, ¿me entendés?, exportar vía Paraguay, pasar por los puertos argentinos e irse allá. Eso es lo que no podemos parar. Eso es lo que estamos en periodo de incubación. Entonces dice, si en ese periodo de incubación no reaccionamos, tenemos una catástrofe. Antes de que estalle Chernobyl hubo un montón de avisos. Antes que estalle Fukushima un montón de avisos. ¿Hay solución? Sí. ¿Hay solución? Claramente el Estado ha encontrado muchas veces casos de solución, pero el gran problema es que siempre se lo toma como excepción, no como regla. En el congreso anterior del IEPA hablamos de la mafia y los contenedores, y la solución para el Estado fue baratísima. Todos acá conocemos lo que es el PAF. Yo estaba en esa discusión y me dijeron, ¿podemos no ponerlo en el PAF porque son 47 años de PAF lo que tenemos que poner si lo catalogamos como delito? No había problema no ponerlo con el PAF, pero digo, ¿la metodología es seguir con el PAF y midiendo tradicional o tenemos que empezar a hacer cosas parecidas a esta? El bullying en Estados Unidos y en Europa es cada vez más chico.
La pedofilia es cada vez más chico. Nosotros vimos como un médico, un pedófilo de Garrahan, lo metieron preso gracias a innovaciones y después de él atrás hubo 73 más pedófilos. ¿Cómo hacemos un pedófilo? ¿Con un allanamiento? ¿Que allanamos todas las casas para ver si uno es pedófilo? No, utilizó el Estado herramienta inteligente. ¿Cómo es? Bueno, medición, tiene un montón de elementos y acá hay una persona clave que los puede ayudar a todos porque queda poco tiempo para ver cómo explicamos esto. Y ese es Raúl. Porque eso lo vamos a explicar en el congreso que viene. Ese es Raúl. Él tiene que decir cuándo y dónde y explicamos qué herramientas puede tener el Estado. Y después, para no irnos deprimidos, vamos a mirar esto, que es, hablamos, ¿por qué vinieron? ¿Qué vinieron? ¿Qué características tiene? ¿Cómo peleamos? ¿Y cómo tenemos que manejarlo en el futuro? Vamos para allá. Distopías moderadas. Si escuchan distopías, el mundo se está cayendo, está como cada vez peor, cada vez nos va mal. Y yo creo que tenemos que tener una moderada utopía. ¿Y por qué digo moderada utopía y no digo esperanza? Porque esperanza es el que espera. Y los problemas no se van a solucionar todos. Moderadas es porque utopía significa no lugar, no tierra. Es algo que tenemos que construir. El futuro se nos está viviendo encima. Estamos en incubación, pero tenemos la capacidad de cambiarlo. Si no hacemos nada, se nos viene encima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una frase de la Renga, ¿por qué? Que es muy lindo, que dice, la ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secándote el ojo de las lágrimas te perderás de vista. No podemos mirar solamente lo que conocemos, hay que empezar a ver donde no hay luces. El mundo va moviéndose y nosotros tenemos que aprender a atacar los problemas de una forma distinta y no siempre con el manual para atrás, no siempre con el retrovisor. No es que hay que olvidarse el retrovisor, pero no siempre creer que el retrovisor soluciona todo. Y vamos para adelante. ¿Por qué? No, vamos. No, me avanza. ¿Qué? No tenemos que hacer un estilo Ford que funcione todo. Tenemos que empezar a hacer un Google estatal. El Estado tiene que innovar, el Estado tiene que crear, el Estado tiene que estar adelante de los problemas. No tiene que mirar los manuales y después qué aplico, sino que tiene que mirar qué tipo de problema tengo y cómo invento una solución. Y en eso consiste la solución. ¿Cómo? Hay una remera que a mí me encantó de Inglaterra que decía Keep calm and carry on, muchos lo vieron. Eso es un afiche que salió en 1940 cuando Hitler no se cansaba de bombardear Londres y parecía que no quedaba piedra sobre piedra. ¿Qué le dijo ese afiche? ¿Podemos perder? Sí, Hitler puede ganar la guerra, si no invadía Rusia probablemente la ganaba, si los ingleses se rendían también la ganaba. Si en medio de las bombas mantenemos la calma y tratamos de seguir avanzando, al final los ingleses ganaron la guerra. No sé nosotros, pero tenemos la posibilidad. En ese momento parecía que no. Hay tres cómo. ¿Cómo? Pensar afuera de la caja. Una profesora de la Harvard Business que se llama Rosabeth Montcanter escribió en los 90, cuando era joven, un libro, Cuando los gigantes aprenden a bailar. Y se le rieron todo de la época de General Motors, General Electric. Dijo, ojo, que los chiquititos no van a hacer pedazos. 30 años después una señora que tiene un púlpito gigante porque todo el mundo dice, mirá cómo lo hicieron pedazos. Facebook, Google, Apple lo hicieron pedazos a todo. Y escribió un libro muy lindo que se llama Pensar afuera de la caja. Los problemas que tenemos hoy no lo podemos imaginar para atrás. Hay que pensarlo para adelante. Y esto es un homenaje a las mujeres. Porque los que somos un poquito más grandes se acuerdan de que en los 60 Fred Astaire y Ginger Rogers no, bailaban cualquier ritmo, improvisaban y eran genios. Bueno, no hay que ser Fred Astaire, hay que solamente anticiparse a lo que viene. Hay que ser Ginger Rogers, hay que anticipar lo que viene Fred Astaire y además hacerlo en tacos altos. Que no es fácil, no es fácil. Bueno, eso se viene, lo están pensando en la Harvard Business, ese es el futuro. Y como tres, el autor de La Sociedad Riego más me gusta es Wildas, que dice, señores, ensayo-error o ensayo sin error. Vamos a probar si nos equivocamos pero avanzamos o esperamos a tener todo solucionado. No hubiéramos muerto a la mitad si las vacunas esperamos el tiempo que teníamos, ¿no? El COVID nos enseñó a experimentar y dijimos, che, tenemos que acortar los plazos y vamos. Digo, mirémoslo de esta forma. Lo genéticamente modificado pueden tener problemas en el futuro y podemos tener cáncer o algunas cosas, pero gracias a eso existe África, porque si valdría en la soja $2.000 la tonelada, África no tendría cómo comer. El mundo avanza equivocándose, no hay que tenerle tanto miedo alguna vez equivocarse, sino hay que avanzar. ¿Y quién es? Y nosotros. No van a venir marcianos a enseñarnos cómo hacer, ni genio iluminado. El sueño se hace a mano y sin permiso harán del porvenir con viejos bueyes.
Los ingleses le ganaron a Hitler, los ingleses. No es que vino alguien de afuera, un marciano. Si nosotros no empezamos a innovar, o no empezamos a cambiar, o nos encerramos y miramos para atrás, estamos muertos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que siempre hay que terminar con una sonrisa, y como termino la mayoría de mis presentaciones, ¿de qué manera? Tratando de sonreír mientras podemos, mientras lo hacemos, y como dijo Joaquín Sabina, que lo conocen todos, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Muchas gracias. Dijo Einstein, vuelvo con Don Albert, que una nueva acepción de locura es hacer lo mismo y pretender distintos resultados. Bueno, este panel intentó mostrar o traducir esta frase en el ámbito de otros países hermanos, en el ámbito judicial y en el ámbito administrativo. Esperemos, bueno, haber dejado el mensaje que se pretendía dejar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el panel. Una pequeña observación, Jorge. Sí. Tenemos los conversatorios, o sea que no nos anticipemos al próximo seminario. Ahí tenemos la chance de avanzar un poco. Perdón, Bien. una cosa que me quedó para aprender como coordinador es cómo hacer con los abogados, porque la ingeniera, cuando pasaba del atrio a la diapositiva, pasaba por mi manito. Entonces ella vio cuando yo le marqué 5 minutos. Los abogados hacían así. ¿Cómo lo voy a solucionar? No sé, vamos a tener que poner una pantalla arriba o algo por el estilo. Bueno, muchísimas gracias a todo el panel. Espero que lo hayan disfrutado de la misma manera que yo, porque realmente ha sido muy interesante y esto les está marcando la pauta de que el Congreso sigue siendo y va a continuar siendo interesante. Tenemos una nutrida agenda, entonces ahora vamos a hacer un pequeño receso para un café. Les pido por favor que a las 11 estemos ya acá, cosa de que podamos avanzar y cumplamos con los tiempos. Así que bueno, muchas gracias por su atención y gracias a los panelistas.